Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente una celebración para alimentarnos de la palabra que el Señor nos propone, que quiere orientarnos de alguna manera para vivir de acuerdo a su voluntad. Voy a concentrarme en el relato que hemos escuchado del Evangelio y pensar qué es realmente lo que nos quiere comunicar esta palabra. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el evangelista para hablarnos de la presencia de Jesús, de la presencia de Dios? Miren, el relato está estructurado de una manera interesante para que nos interpele y sea además sugestiva para nuestra vida. Jesús sale, camina por Galilea, pero no quiere que supiera nadie. Parece que Jesús quiere estar un poco solo, pero el camino es hacia Jerusalén, donde va a ser su muerte. En situaciones como esas, podemos pensar que queremos estar solos. Entonces, la imagen es impresionante. Jesús, su soledad. Pero a pesar de eso, Él quiere compartir algo con las personas que están más cercanas a Él, que son los discípulos. Les habla de su dolor, del sufrimiento, de su muerte. Pero los discípulos están atentos a otras cosas. Están pensando en otras cosas. No les interesa el dolor de Jesús, de su maestro. Les interesa quién es el más importante. ¿Quién es el más grande? Segunda escena entonces, los discípulos y sus deseos de grandeza. A pesar de eso, Jesús va a tomar otra imagen que me llama mucho la atención. Un niño tomándolo en brazos, dice la palabra, abrazándolo. Vamos a ver. Decía, el hecho de que Jesús quiere estar solo y compartirles además el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, de las personas que están más cercanas, con los cuales ha compartido más, a las cuales no les interesa el sufrimiento de su maestro, parece ser que no
que no sienten compasión por el dolor que va a pasar Jesús. Incluso como rechazando el dolor, porque a ellos no les interesa tanto esto, sino la victoria, ser el más grande. Esta reacción de parte de los discípulos ante el sufrimiento nos hace pensar mucho cuál es nuestra reacción de frente al dolor de un hermano que sufre. ¿Qué es lo que realmente nos interesa como personas cristianas? ¿En qué pensamos cuando vemos el dolor de un hermano? El Maestro comparte este dolor de su muerte, que es inminente, que tiene que pasar sí o sí. Los discípulos comienzan a pensar quién lo puede reemplazar, quién puede ser ahora el jefe, quién puede ser la autoridad, quién tiene esa capacidad de dirigir al grupo. Eso está en el corazón de los discípulos. Esa es su discusión. Tratan de demostrar, al pensar de esta manera, quién está el más capacitado para llevar adelante esta misión. Y aquí viene la tercera escena que les decía, que me llama mucho la atención. Una de las imágenes que siempre me ha tocado, me ha interpelado. Ante este comportamiento de los discípulos, Jesús no pide compasión para Él mismo. Aprovecha esta oportunidad para poderles aún continuar enseñándoles. Aprovecha este momento tan difícil tanto para Él, por lo que va a pasar, para enseñarles cuál es el verdadero sentido de la vida. Y dice la palabra, toma un niño y lo abraza. Un niño es una persona desarmada, indefensa, débil al final. Un niño no puede hacer cosas grandes, pero puede dejarse abrazar. Esta es la riqueza de la palabra. El propósito de la vida, entonces, no es conquistar espacios grandes, sino dejarse abrazar por Dios, reconociendo la pequeñez, la fragilidad. De hecho, en general, quienes no reconocen su propia fragilidad, ni siquiera se dejan abrazar por Dios, piensan que son personas adultas, que poco a poco quieren ir alejando a Dios de sus vidas. ¿Qué vendría a ser nuestro propósito, queridos hermanos? Pensemos en estas escenas. La soledad de Jesús, Jesús quiere estar solo. Los discípulos que están más preocupados por quién es el más importante y quién es el más grande, o un niño que se deja abrazar por Jesús. ¿Cuál es mi camino? ¿Cómo estoy caminando al final? ¿A quién me parezco más? ¿Cuál es mi propósito al escuchar este relato? Pensando y meditando esta palabra, yo pensaba, el narrador, el que cuenta esta historia,
me ha llevado dentro del interior de este niño. Esto me permite reconocer mi propia pequeñez y dejarme abrazar por Jesús. Me gustaría permanecer por mucho tiempo en los brazos de Jesús. Si es posible, recostarme en su pecho como el discípulo amado y escuchar los latidos de su corazón.